Bien, buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a una instancia de aprendizaje más de nuestra Oficina de Educación de la Facultad de Odontología de la Universidad Finisterra, aquí en Santiago de Chile. Vamos a pasar con unos mensajes de algunos de nuestros auspiciadores y después le daré la palabra al doctor García para que nos presente a nuestros invitados y nos dé la bienvenida. Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes, sean bienvenidos a un nuevo evento organizado por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a los doctores Diego Hasanovic y Esperanza Villasante le damos la más cordial bienvenida a este evento. Estamos muy felices de continuar con nuestra serie de webinars del año 2021. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, para estar al tanto de todos los eventos que se nos vienen. También los invitamos a escribirnos, si así lo desea, a nuestro correo electrónico que figura en pantalla. También queremos agradecer, por supuesto, el apoyo y auspicio de WebDental, MedBooks, Dental Depot, Express Dent GC, KCL Dental Society, Dentide, Oral-B y Anaseo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, el día de hoy tenemos un tremendo invitado, un gran amigo de la casa, que ya ha estado con nosotros tanto como traductor simultáneo y como expositor. Y esta tarde regresa para hablarnos acerca de ionómeros de vidrio en odontología preventiva y restauradora. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Heraldo Pesaresi. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación nuevamente. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Nicolás, Diego y Esperanza, el doctor Gutiérrez. Un saludo cordial desde Lima. Muchas gracias, doctor. Y también queremos darle la bienvenida a nuestro panelista invitado, el doctor Felipe Gutiérrez,
Muchísimas gracias, doctor, también por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Bien, sin más, quiero darle la palabra ahora sí al doctor Heraldo Pesaresi para que pueda brindarnos esta tremenda presentación y agradezco una vez más a todos nuestros participantes por estar conectados esta tarde con nosotros. Doctor Pesaresi, adelante, el escenario virtual es suyo. Muchas gracias, Nico. Te agradezco por las amables palabras. Siempre es para mí un gusto verlos de nuevo, a pesar de que estamos distanciados físicamente. Creo que estas herramientas virtuales nos han acercado un poco más en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Agradecerle a todo el equipo de la Universidad Finisterra, a Diego, Nicolás, Esperanza y al doctor Gutiérrez por su amable compañía esta noche. Y espero poder cubrir estos temas de ionómeros de vidrio en odontología preventiva y restauradora, que creo en estos tiempos, sobre todo de pandemia, son una alternativa que debemos mirar con mayor atención, reduciendo pues, la exposición a los aerosoles, trabajando con estrategias de remoción selectiva y tratando de incorporar los conceptos de odontología de mínima intervención que han sido rescatados especialmente durante estos tiempos en los que los aerosoles tienen que verse reducidos y tratar de mirar la enfermedad caries dental, que sigue siendo un problema global. Hablando un poco de mí, me formé en odontología en la Universidad Federico Villarreal, aquí en Lima. Luego realicé una maestría en estomatología en la Universidad San Martín de Porres, donde actualmente trabajo como docente. Y a través de la universidad y la doctora Rita Villena tuve el enorme privilegio de trabajar un proyecto de doctorado en la Universidad St. Radboud en Nijmegen, en Holanda, conjuntamente con el doctor Joe Frenken como mi orientador. Y creo que esta es una enorme influencia en mi vida profesional y es parte del por qué trato de transmitir este mensaje de la mínima intervención, de los ionómeros de vidrio como una alternativa preventiva y restauradora. Para empezar a hablar del tema, es inevitable hablar qué ha sido un factor determinante en el crecimiento del conocimiento en el ionómero de vidrio o implementar estrategias de mejora del material dental por causa de que la Convención de Minamata, un acuerdo de Naciones Unidas que fue firmado en el 2013 en Japón, empezó a establecer parámetros para disminuir el uso de la amalgama dental, dentro de, por supuesto, una serie de medidas para reducir el mercurio por causas medioambientales. Esta medida es respaldada por la Organización Mundial de la Salud para que en temas de salud, como son los manómetros o los termómetros de mercurio, así como la amalgama dental, empiece a desaparecer. Entonces, hasta a este llamado de los países signatarios, que son 128 países firmantes de este convenio, definitivamente se tienen que buscar alternativas al material restaurador más utilizado en odontología en el último siglo, que es la amalgama dental, y evidentemente con ello no solamente buscar alternativas restauradoras, sino también promover la salud, que es finalmente uno de nuestros principales objetivos como profesionales de la salud, no solamente hablar de la enfermedad. Adicionalmente al hecho medioambiental, por supuesto, la amalgama dental presenta ciertos inconvenientes, ¿no? Los problemas de la deflexión cuspidia que generan por su incremento dimensional con el paso de los años y que esto finalmente se traduce, a pesar de que son restauraciones muy pequeñas como clases 1, como las que vemos en la fotografía, terminan estos produciendo el síndrome del crack dentario, algo que sin lugar a dudas durante estos meses de pandemia ha incrementado su frecuencia por causa de las tensiones, por bruxismo diurno, bruxismo nocturno, que finalmente se traduce en un daño irreversible en el elemento dental. Entonces tratamos de enfocar nuestra atención en materiales que asemejen en las características mecánicas de la estructura dental y que a la vez se unan a ellas mediante adhesión. Definitivamente, cuando hablamos de adhesión, lo primero que nos viene a la mente son los sistemas adhesivos a base de los agentes metacrilatos de las resinas compuestas, pero definitivamente tenemos también en nuestro armamentario de los materiales restauradores y preventivos al ionómero de vidrio. Entonces, para empezar esta presentación, creo que es importante reflexionar sobre qué consideraríamos un material restaurador ideal. El material restaurador ideal es un material que no se contrae, que se asemeja lo máximo posible a las características físico-mecánicas de la estructura dental, que permita un cierto intercambio de iones, que es lo que finalmente un esmalte o una dentina experimenta cuando está expuesto a la saliva,
Y de hecho, cuando comenzamos a tratar de armar este rompecabezas, finalmente no existe un material odontológico ideal. No hay más material más valioso que el esmalte o la dentina. Entonces, cuando buscamos una alternativa, tenemos que tratar de escoger de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a las características de la lesión o de la fractura que el diente haya sufrido, qué material podría adecuarse mejor a cada situación clínica. Y de hecho esto es parte también de lo que hablamos en odontología basada en evidencia, ¿no? Si bien es cierto la información científica nos dice algunas cosas, esto no se debe tomar como una única verdad, o si bien es cierto es una referencia, tenemos que unirlo a lo que es nuestra experiencia clínica y también las expectativas y decisiones del paciente. Entonces, en este artículo se menciona, por ejemplo, que una restauración directa podría considerarse temporal si dura menos de 2 años, semipermanente de 2 a 10 años y permanente cuando supere los 10 años de sobrevida. Lo interesante es que haciendo estudios retrospectivos en trabajos clínicos mundiales, el promedio de una sobrevida de una restauración directa es aproximadamente 7 años. Entonces, bajo esta característica, bajo este análisis retrospectivo, cualquier restauración directa debería considerarse un material semipermanente. Ahora, dentro de estas semipermanencias, lo interesante que dice este artículo es, interesantemente, el operador es considerado como el mayor influyente en el desempeño clínico de los materiales restauradores. El material en sí no genera tanta diferencia. Un operador hábil podría hacer que inclusive el peor material restaurador se desempeñe relativamente bien. Un operador poco calificado o poco entrenado podría hacer que el mejor material funcione con resultados insatisfactorios. Entonces, aquí creo que yace la clave de lo que quisiera resaltar aquí, que así tengas el material ideal en tus manos, si no tenemos un buen entrenamiento con ese material, de nada vale que lo apliquemos, sino que es una cuestión de entrenamiento y adecuarnos a el material que nosotros manejemos, evidentemente con la mejor evidencia disponible, pero que manejemos mejor en nuestra consulta. Y al respecto, yo personalmente ahí tengo que mencionar un conflicto de interés porque yo estoy sesgado hacia los ionómeros. Así tú busques información a favor o en contra de los ionómeros, con la cantidad de evidencia científica que existe hoy en día, independientemente de tu postura, vas a encontrar respaldo. Entonces, aquí empieza mi sesgo hacia los ionómeros y tratar de justificar el por qué los utilizo en ciertos casos, por supuesto. Y este artículo menciona las propiedades olvidadas o los méritos olvidados de los ionómeros de vidrio. Si ustedes desean acceder a este artículo, es un artículo de acceso gratuito, pueden colocar su cámara en ese código QR y lo pueden descargar. Y lo que hay que resaltar de este artículo es que el ionómero de vidrio es un material costo efectivo, un material que puede utilizarse en restauración en bloque. Hoy en día se habla mucho de las resinas bulk, de estas nuevas tecnologías para polimerizar en bloque, y los ionómeros de vidrio son un excelente material en bloque. Permiten este intercambio iónico entre el material y el sustrato dental, y a diferencia de cualquier otro material restaurador, de repente hoy en día no tanto con los nuevos adhesivos con MDP, el ionómero de vidrio por muchos años fue el único material restaurador directo que contaba con esta propiedad de adhesión química, y hoy en día también se habla de una adhesión micromecánica, porque ingresa, aparte de los túbulos dentinarios, luego de haber realizado un condicionamiento con ácido poliacrílico. Y con relación a esta simplificación de los pasos clínicos, haciéndolo más amigable al usuario, entonces podemos hacer que este material se adapte mejor a ese operador que requiere de entrenamiento. Como todo material dental, por supuesto, necesita una curva de aprendizaje. De hecho, si es que ustedes no tienen mucha experiencia con los ionómeros de vidrio, les sugiero empezar por casos sencillos, clases 1, selladores, y poco a poco, mientras uno vaya dominando el material, pasar a casos más complejos. El desarrollo de esta charla la voy a dividir en estos 5 temas. Primero, hablar un poco de la historia, de cómo se desarrolla el material. Luego, hablar brevemente de qué tipos de materiales existe dentro de la categoría ionómeros de vidrio. Cuáles son las aplicaciones en odontología preventiva y restauradora. Y finalmente, cuáles son las perspectivas que traen hoy en día los ionómeros. A partir del 2007 tenemos nuevos materiales ionoméricos en versión encapsulada que significativamente han demostrado mejores propiedades clínicas. Entonces, empezando con la historia, es
ineludible hablar de Alan Dolan Wilson. Wilson y Kent fueron los que publicaron por primera vez el manifiesto que daba inicio al material conocido como ionómero de vidrio. Lo gracioso es que muchos creen que Wilson era dentista y en realidad él era un químico que estudió por muchos años geología, y esos conocimientos de geología le permitieron establecer cuáles eran las modificaciones que necesitaban hasta entonces los cementos de silicato para convertirse en lo que hoy conocemos como ionómero de vidrio. La historia definitivamente parte de este artículo, este nuevo cemento translúcido para odontología, que inicialmente era un agente cementante para restauraciones indirectas, y posteriormente pues esto se hizo mundialmente conocido con el primer cemento ionómero de vidrio, que era el ASPA, un agente cementante difundido mundialmente en su libro de 1988 junto con Wilson, Smith y McLean. Ahora, para entender un poco de cómo surge esta idea de los ionómeros de vidrio, hay que ir un poquito más atrás en la historia y remontarnos inclusive al siglo XVII. El primer cemento odontológico reportado en esta línea de cementos a base de zinc era el cemento de oxicloruro de zinc. A pesar de que suena químicamente interesante, este es un cemento básicamente que se utilizaba en las baldosas para pegar cerámicas y que finalmente se traspasó a la odontología como un material restaurador o como un material de cementación. Definitivamente por sus complejidades en el manejo clínico empezaron a hacer modificaciones para encontrar una mejor combinación del óxido de zinc, no con cloruro de zinc, sino que incorporaron el ácido fosfórico. Es ahí donde empieza la era del fosfato de zinc en 1878, y es un material que inclusive hasta la fecha se sigue utilizando. Ahora, lo interesante es que este material no era clínicamente superior al óxido de zinc en términos de manejo, hasta que se reformula en 1902 por Fleck. Fleck publica en este tratado de odontología del el oxifosfato dentro de la odontología, que el óxido de zinc lo tenían que tratar térmicamente, lo llevaron a 1100, 1500 grados Celsius para que cambie su composición del polvo, y además de esto, al ácido fosfórico, que era el líquido con el que se le mezclaba, se le añadieron sales de zinc y aluminio para poder generar un enlace químico mucho más resistente. Entonces, esta reformulación, el sinterizado y la que generó pérdida de oxígeno en la mezcla, hizo que este material sea mucho más estable y se pueda trasladar a aplicaciones clínicas como cementación de restauraciones de oro, indirectas o coronas y demás materiales restauradores indirectos. Ahora, para ponerlos un poco en contexto, en el año 1895 estamos hablando del Tratado de Black, de las preparaciones cavitarias, del inicio de esta era de las restauraciones indirectas retenidas mecánicamente. Entonces, vemos que estamos dando los primeros pasos de la operatoria dental. Ahora, a partir del año 1908 ingresa el cemento de silicato. El silicato utiliza el mismo líquido, el ácido fosfórico, pero en vez de utilizar óxido de zinc, utiliza un vidrio hidrosoluble. Ese vidrio hidrosoluble principalmente estaba compuesto de óxido de silicio o sílica, óxido de aluminio o alúmina, y el fluoruro de calcio o fluorita. Ahora, este es como que el primo hermano del ionómero de vidrio, a pesar de que se seguía utilizando con el ácido fosfórico. Muchos químicos creían en ese entonces que la unión química entre estos materiales se daba a partir de uniones de óxido de sílice, pero en realidad esto desempeñó el paso inicial de Wilson a pasarse al campo de la odontología. El Laboratorio de Investigación de Londres comenzó a invertir para desarrollar alternativas a los materiales dentales de cementación, y fue a través de muchos estudios que se dieron a nivel de análisis químicos que se dieron cuenta que estos enlaces no eran en realidad enlaces de sílice, sino eran enlaces covalentes por el ácido fosfórico que estaba presente ahí, y que ellos descubrieron que algo pasaba con el vidrio. El vidrio sufría una serie de transformaciones, gelificación superficial, comenzaba a liberar iones, pero no se unía químicamente con los iones que liberaba el ácido fosfórico. Entonces, a partir de ahí, mucha gente creía que el ionómero de vidrio surge de combinar el aluminosilicato, el vidrio del cemento de silicato, con el ácido poliacrílico que en ese entonces habían desarrollado los cementos de policarboxilato.
Pero en realidad no fue tan así la historia. El cemento policarboxilato, si bien es cierto, también surge en esa época de los 60s, finales de los 60s, no termina siendo una combinación de estos dos elementos porque ellos comenzaron a formular inicialmente estas combinaciones, pero se dieron cuenta que al manejarlo clínicamente, la masa era muy pastosa y formaban una pasta inmanejable que pasaba por una reacción aletargada, es decir, se demoraba mucho en fraguar, lo que finalmente no se traducía en una aplicación clínica. Entonces, ese vidrio del silicato comenzó a pasar por ciertas transiciones, modulando el nivel de óxido de sílice con el óxido de aluminio para encontrar esa combinación ideal que se encontró en el intento 200. Imagínense cómo es la ciencia, ¿no? Uno sigue probando hasta encontrar el vidrio exacto. Luego esta fase de sinterizado, altas temperaturas, moler el vidrio hasta un tamaño de entre 10 y 50 micras, y finalmente encuentran la combinación ideal. Esa combinación ideal, como fue el intento 200, lo llamaron G200 por el acrónimo de vidrio Glass 200. Y es ahí cuando surge por primera vez lo que conocemos como el vidrio, el fluoroaluminosilicato, que es posteriormente llamado ionómero de vidrio. Esta combinación específica de sílice y alúmina era la necesaria para tener una alcalinidad suficiente para que cuando se combine con el ácido poliacrílico pueda dar esta reacción que finalmente libera iones, fragua en ciertos momentos y finalmente se transforma en un cemento de ionómero de vidrio. La composición inicial tenía más o menos estas proporciones, no solamente era alúmina y sílice, sino también había fluorita, fluoruro de calcio, fluoruro de sodio y fosfato de aluminio. Y esto explica un poco las interacciones iónicas que se dan a nivel ionomérico. Algo interesante que surgió a partir de ahí es que a partir de los estudios de Wilson de la geología, ellos se dieron cuenta que la combinación del aluminio con el flúor que tenía el vidrio, que era un tema netamente anecdótico porque le incorporaron flúor no por una cuestión de protección, en ese entonces no se sabía que el flúor protegía contra el avance de una lesión de caries, sino que lo incorporaron para estabilizar o para reducir la temperatura de fusión de los vidrios, porque necesitaban como 5000 grados, pero con la incorporación de flúor podías bajarlo a 1500, lo que era químicamente más manejable y más económico. Pero lo que sucedía cuando tenías aluminio y flúor es que esta reacción se aceleraba demasiado. Entonces, para hacerlo clínicamente manejable, le incorporaron el ácido tartárico, que finalmente es el componente que tenemos hasta el día de hoy en los ionómeros de vidrio. Entonces, lo que sucede en estas primeros años es el desarrollo del ionómero de vidrio convencional, un polvo y un líquido que servían para cementación. Ahora, con el paso del tiempo y la demanda de los clínicos para incorporar un material de mezcla manual con finalidad restauradora, la industria comienza a desarrollar alternativas. En el año 91 surge el ionómero de vidrio modificado con resina al que se le incorporan partículas de relleno de resina, además de EMA y fotoiniciadores para que la reacción no solamente sea química, sino también sea ayudada por una fuente lumínica. Y en el año 94 empiezan a aparecer en el mercado los ionómeros de vidrio que denominamos de alta viscosidad o ionómeros de vidrio restauradores. Lo que finalmente realiza la industria es alterar la proporción polvo líquido y el tamaño de las partículas vítreas, que finalmente se traduce en propiedades mecánicas diferenciadas. Muchos cambios fueron surgiendo en la estructura química, el tratamiento de las partículas vítreas, hasta que en el año 2007 y en adelante se han empezado a desarrollar los ionómeros presentados en versión encapsulada, lo que disminuye la variabilidad del operador por la mezcla. Una mezcla manual, por muy entrenados que seamos, variará por temperatura, por el tiempo de mezcla, por el almacenamiento del material. Entonces, de alguna manera, la industria trata de uniformizar la mezcla del material presentando alternativas encapsuladas que hoy en día deberían considerarse como el gold standard dentro del uso de ionómeros de vidrio, especialmente cuando hablamos de ionómeros de vidrio restauradores. Muy bien, ya los aburrí con química esta noche, así que pasaremos un poco más a una aplicabilidad clínica y el por qué los aburrí un poco con la química.
El polvo y el líquido del ionómero principalmente son partículas de vidrio, no es un vidrio de un espejo, no es un vidrio de una ventana, es un vidrio hidrosoluble, un vidrio que al someterse a ciertos ácidos va a comenzar a liberar, es como si se derritiera la superficie del vidrio para liberar algunos iones y es por eso que se llamó ionómero. Hay una liberación de iones de aluminio, estroncio, calcio, dependiendo de la composición particular de cada material, porque cada material tiene un perfil químico y reaccionará de cierta forma con el líquido. El líquido es principalmente un copolímero ácido, incluye ácido poliacrílico, ácido tartárico, maleico y tacónico, dependiendo del material también, y un 40% a 60% de agua. El agua es sumamente importante en esta fórmula porque es el agua, el vehículo a través del cual los iones van a pasar de un lado a otro y van a permitir toda esta interacción química que se da a nivel de las partículas vítreas, que se gelifican, liberan sus iones y luego forman parte de la matriz que nosotros llamamos fase de fraguado. Entonces, bajo esta lógica tenemos tres fases definidas del fraguado de los ionómeros. Una fase inicial que inicialmente se llamó descomposición del polvo vítreo, hoy en día se llama reacción ácido-base, porque esa partícula vítrea de fluoroaluminosilicato, cuando se humedece con el líquido, va a comenzar a reaccionar. El ácido del líquido va a comenzar a corroer la superficie del vidrio y va a comenzar a liberar ciertos iones. La superficie va a comenzar a gelificarse, dando paso a la segunda fase, que es la formación de una sal hidrogel, porque se liberan sales, fluoruro de aluminio, fluoruro de estroncio, se liberan de las partículas vítreas. Aquellos vidrios de menor tamaño, algunos hablan del tamaño de 7 micras como una referencia, van a derretirse por completo, por así decirlo, o van a desaparecer y van a convertirse en parte de la matriz. Sin embargo, los vidrios de gran tamaño simplemente tendrán una degradación superficial y el núcleo formará parte de la matriz como un vidrio no reactivo. Es decir, esto va a permitir generar ciertas propiedades mecánicas. Pero lo interesante de toda esta liberación de iones es que a partir de ella se va a comenzar a dar el fraguado, lo que conocemos como endurecimiento, parte por un fraguado inicial con enlaces de poliacrilato de calcio, es decir, se forman uniones de calcio, doble enlace inicialmente, y luego estas, con el paso del tiempo, lentamente van a ir alterándose y van a ser reemplazadas. Esa fase de reemplazo es la tercera etapa del fraguado de ionómero, que es la maduración. La maduración permite que esos enlaces de calcio comiencen a reemplazarse por enlaces de aluminio más estables y más resistentes, lo que hace que el ionómero inicialmente fraguado comience a endurecerse más y más hasta llegar al fraguado final en el que alcanza sus máximas propiedades mecánicas. Esto sucede entre 15 minutos hasta 24, 48 horas. Estudios de laboratorio han determinado que hasta un año después de haberse mezclado, el ionómero sigue endureciéndose. Muy lentamente, pero continúa esa evolución. Es por eso que este proceso de maduración, especialmente durante las primeras 24 horas, es crítico, especialmente cuando tenemos restauraciones de gran tamaño, porque hay que darle tiempo al ionómero a que termine este recambio iónico y alcance sus máximas propiedades mecánicas. Si ustedes lo quieren darle una referencia al paciente, por ejemplo, si es una gran restauración, el mensaje que yo le daría es: estamos colocando esto como si fuera pavimento recién colocado. Si colocas tu pie encima vas a dejar una huella, si tú comes algo duro vas a dejar una huella. Entonces hay que darle tiempo al ionómero para que alcance sus máximas propiedades y en desmedro del tiempo que podría pasar tenemos excelentes ventajas clínicas de las cuales vamos a hablar más adelante. Ahora, habíamos hablado que el agua es un elemento fundamental para intercambio iónico, pero necesita mantenerse en una fase de homeostasis hídrica, no debe perder ni ganar agua. Ese es uno de los defectos del ionómero. Es muy susceptible al recambio de agua y si se expone muy tempranamente a la saliva, podría sufrir de una imbibición, una ganancia excesiva de agua que finalmente se transformaría en microgrietas y una pérdida de sus propiedades mecánicas. Y es por eso que se sugiere en los ionómeros de vidrio convencionales proteger la superficie con un material, sea una capa de vaselina, un material de protección fotopolimerizable, idealmente, para que así se consolide esta hermosa unión que se publicó en este artículo del doctor Cedillo. Hicieron unos análisis
de microfotografías en microscopía electrónica de barrido y miren, no existe una barrera, una brecha, porque el material es estructuralmente estable, dimensionalmente estable, a diferencia de los materiales a base de resina que pueden contraer, el ionómero de vidrio se mantiene estable y eso garantiza esa unión química muy longeva, que inclusive es más resistente al ácido que el mismo ionómero o que la misma estructura dental circundante. Entonces, hablando acerca de las variedades de ionómero que encontramos en el mercado, existen dos clasificaciones. Una que es basada en su composición, los convencionales, los de alta viscosidad o restauradores, los modificados por resina. Hoy en día se habla también de reforzados por fibra, reforzados por metal. Y puede también clasificarse de acuerdo al uso, ¿no? Si son de cementación, de base cavitario liners, de restauración, selladores. Yo personalmente prefiero la clasificación de MacLean, que es la de la composición, y basado en esto tenemos los ionómeros de acuerdo a su composición. En este sentido quisiera enfocarme principalmente en los ionómeros de alta viscosidad por la versatilidad que tienen en sus aplicaciones clínicas, pero hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco acerca de los modificados por resina. Si bien es cierto, la intención de estos ionómeros modificados por resina era mejorar las propiedades clínicas, las propiedades mecánicas del material, finalmente hay algunos aspectos que no terminan de traducirse en una mejora. Es como uno pensaría que tomarías lo mejor del ionómero y lo mejor de la resina, pero finalmente sacrificas algunos aspectos. La unión química no es tan resistente, la liberación de flúor es muy baja, y finalmente hay un fenómeno dimensional que es interesante rescatar. Esta publicación de la Universidad de Zagreb, en Croacia, muestra cómo es que el ionómero de vidrio convencional tiene una fase de expansión y luego contracción. Si resumimos esa expansión y contracción, la dimensión es más o menos estable, no hay un cambio dimensional muy significativo. En la línea punteada vemos el comportamiento en términos de contracción de las resinas compuestas. Y en la línea continua son las contracciones de los ionómeros de vidrio modificados por resina. Lo que se traduce es que finalmente un ionómero de vidrio modificado por resina, fotopolimerizado, termina generando contracciones mayores a los de las resinas compuestas restauradoras que se utilizan en la actualidad. Ahora, algo importante que hay que resaltar también es el hecho que cuando utilizamos ionómeros de vidrio modificados por resina, el principal elemento de activación debe ser una fuente de luz. Si dejamos que se activen químicamente, podrían haber remanentes de EMA y este metacrilato podría difundirse a través de los túbulos dentinarios, especialmente si tenemos lesiones muy profundas. Recordemos un poco cómo se distribuyen los túbulos dentinarios. Muy cerca a cámara pulpar son muy voluminosos y permeables, y cuando estamos cerca de esmalte, estos son mucho más dispersos y obliterados. Entonces, estas características biológicas de la dentina nos podrían inclinar más a utilizar ionómeros de vidrio modificados por resina solamente en cavidades pequeñas y bastante superficiales, que no comprometan una proximidad pulpar, porque especialmente cuando hablamos de lesiones de caries, cuyas características son totalmente distintas, una permeabilidad dentinaria incrementada o posiblemente por ahí una obliteración de túbulos por cristales de fosfato tricálcico que se puedan haber depositado ahí, no garantizan una barrera lo suficientemente hermética o impermeable para evitar que estos radicales de EMA se incorporen a la proximidad de la cámara pulpar. Y es algo que demostró este estudio. Este es un estudio ex vivo, en dientes, en premolares extraídos por ortodoncia, en el que probaron un material a base de ionómero de vidrio convencional, es decir, reacción polvo-líquido convencional, y un ionómero de vidrio modificado por resina. Si vemos la imagen histológica de la tira superior, si bien es cierto, hubo una ligera infiltrado inflamatorio, principalmente por el calor y la acidez que tiene el ionómero, porque hay un pH ácido durante las primeras 24 horas, el calor y los radicales o los monómeros remanentes de EMA que podrían quedar en el ionómero de vidrio modificado por resina en la tira inferior muestran una perfusión vascular, una reacción inflamatoria y una pérdida de la superficie celular que finalmente se traduce en una ligera toxicidad pulpar. Entonces, esto se traduce clínicamente a
Si vamos a tener lesiones profundas y queremos utilizar un ionómero de vidrio, es mejor utilizar un ionómero de vidrio convencional. Mi sugerencia personal es trabajarlo por incrementos, siempre y cuando no haya proximidad pulpar o tengamos de repente una dentina esclerótica, para poder utilizarlo con 2 incrementos de ionómero de vidrio modificado por resina, o si desean pueden hacer la técnica sándwich, que es colocar donde está la imagen celeste ionómero de vidrio y lo que ven en imagen verde un incremento de resina para reemplazar el esmalte. Esto lo están adoptando muchos de los odontólogos biomiméticos. No sé si han oído hablar de esto de algunas publicaciones de Pascal Mañé, inclusive, que habla de esta técnica que llaman sándwich cerrado. Es ionómero de vidrio modificado por resina para reemplazar dentina y resina compuesta para reemplazar esmalte. Lo que finalmente también se ha aplicado a lesiones no cariosas, lesiones cervicales en donde las cargas oclusales van a ser más de deflexión cuspidia, no tanto de carga oclusal. También han demostrado ser muy versátiles o ser una alternativa muy buena a la resina compuesta para poder tomar ventaja también de sus propiedades de liberación de flúor o de reducción del riesgo de lesiones de caries secundaria, ¿no? Especialmente cuando hablamos de pacientes de edad avanzada con riesgo a caries elevado. Entonces, a partir de ahora me voy a concentrar en hablar de las propiedades de los ionómeros de vidrio convencionales, ionómeros de vidrio de activación química, es decir, fraguado químico, o los de alta viscosidad para objetivos restauradores, y dentro de esta clasificación tenemos a todos estos materiales. Ahora, ¿qué hace que un ionómero se denomine de alta viscosidad? Es en realidad la proporción polvo líquido y las características del vidrio. La proporción polvo líquido, por ejemplo, de un cemento de ionómero de vidrio para cementación es más o menos de 1:1 o de 2:1. Y los materiales que llamamos de alta viscosidad están entre 3 a 3,6 gramos de polvo por una gota de líquido. Entonces, este incremento en la proporción polvo líquido hace que el material sea mucho más denso, mucho más resistente a cargas oclusales. Y las principales ventajas de los ionómeros, a pesar de que mucha gente habla de la liberación de flúor, creo que hay muchísimas otras ventajas de las que podemos hablar en el área de los ionómeros. A mí personalmente me parece que la adhesión química es la propiedad más resaltante, conjuntamente con la biocompatibilidad, el efecto antibacteriano, no solamente superficial, sino también en la periferia de la restauración. La estabilidad dimensional, el material tiene una ligera expansión y luego contrae ligeramente, manteniendo una estabilidad dimensional, lo que garantiza que no haya pérdida de la unión con el sustrato, especialmente en la periferia de una restauración. Y finalmente tenemos, no por ello menos importante, la liberación de flúor. Una liberación que se da principalmente durante las primeras horas y luego va a pasar a una característica que se le ha llamado efecto cisterna. El ionómero absorbe flúor de medios externos, pasta dental, enjuagues, aplicaciones profesionales, y luego lo va a liberar lentamente, asegurando de que se mantenga constante en dicho material. Ahora, como todo en la vida, no todo es color de rosa, hay desventajas. El ionómero de vidrio tiene un aspecto inicial antiestético por sus características de translucidez y opacidad. Sin embargo, esto va modificándose al madurar. El ionómero se va opacando un poco y se hace un poquito más mimético con las zonas circundantes. Por causa de su porosidad, tiene el riesgo de fractura mecánica o falla cohesiva. El material tiene una mejor unión con el sustrato de la que tiene internamente, entonces sufre de falla cohesiva. Se puede fracturar un pedazo de ionómero, pero la unión con el sustrato podría mantenerse, lo que hace que se pueda reparar. Otra de las desventajas es la porosidad superficial, podría absorber pigmentos por causa de las micro burbujas o las fisuras que se pueden crear en la superficie, y que finalmente esta porosidad es directamente proporcional al desgaste superficial y a la erosión del material. Ahora, cuando hablamos de odontología preventiva y restauradora, debemos partir por entender que hasta la fecha la caries dental sigue siendo un problema de salud global, un problema de salud pública a nivel global. En infancia tenemos 50%, en edad preescolar, según esta última revisión sistemática que se ha publicado hace un par de semanas. Y lamentablemente es un problema que seguimos viendo en la vida adulta. Hace algunos años se publicó esta revisión sistemática
de la carga de la enfermedad global, diciendo que la caries dental es la enfermedad más prevalente de la humanidad. En el puesto número 1 teníamos a la caries dental no tratada en la dentición permanente, en el puesto número 10 a la caries dental no tratada en la dentición decidua, y el bonus track era que en el puesto 6 teníamos a la periodontitis severa. Entonces, como odontólogos estamos solamente tratando enfermedad, y eso es algo que es un pequeño acápite en esta charla de materiales para hablar de la enfermedad. La caries dental es una enfermedad principalmente causada por hábitos. Debemos olvidarnos de ese viejo concepto de la infecto contagiosa o infecciosa. No es así. Hoy en día se define como una enfermedad multifactorial, sí, no transmisible, pero principalmente se debe por hábitos, la falta de una remoción efectiva del biofilm y la dieta. Una dieta rica en azúcares o en carbohidratos fermentables complejos o combinación de ambos, que es una bomba de carbohidratos, finalmente se traduce en una regulación o disbiosis del biofilm presente en la cavidad oral. No tenemos que tenerle miedo a las bacterias. Las bacterias son parte de nosotros, han evolucionado con nosotros y cada uno, por más sano que esté, tiene entre 600 a 700 familias bacterianas en la boca. Ahora, ¿qué familias están presentes? Muchas de ellas nos ayudan en funciones vitales como la regulación de la presión arterial, digestión de algunos alimentos que sin ellas serían imposibles. Y el problema está en con qué alimentamos a esas bacterias. Si nosotros alimentamos a esas bacterias con azúcares, vamos a promover el crecimiento de algunas bacterias que son agresivas y finalmente producen ácido láctico como producto metabólico. Ese ácido láctico es el que finalmente va a degradar la estructura mineral del esmalte y la dentina y que finalmente se traduce en lo que conocemos como una lesión de caries o una lesión de caries cavitada. Entonces, vamos a enfocar principalmente el tratamiento de la enfermedad a modular los hábitos. Dentro de ello tenemos que hablar de consejería, entrevista motivacional, refuerzo en la dieta y estrategias de higiene que finalmente permitan evitar este ciclo vicioso de alimentar bacterias, que estas bacterias formen colonias que funcionan en simbiosis. Las bacterias producen unas bacterias que se adhieren, producen el alimento de otras bacterias que vienen después y comienzan a formar como un ecosistema sobre la cual es más difícil eliminar este biofilm y que finalmente se traduce en el factor de riesgo de una enfermedad. Entonces, ese biofilm cariogénico maduro es el que finalmente se traduce en una lesión y es por eso que es importante valorar el riesgo individual del paciente, el riesgo individual de cada pieza dental que estemos evaluando, porque muchas veces se trata de una colonización sitio específica. Las bacterias que están en la boca no están uniformemente distribuidas, a veces se concentran en las fosas y fisuras o en las zonas cervicales, y ahí inclusive se han detectado familias bacterianas semejantes en fosas y fisuras sanas, bacterias semejantes a las que uno encontraría en una lesión de caries en dentina. Entonces, estas superficies oclusales presentan entonces por su misma anatomía sinuosa, retentiva, un mayor riesgo a desencadenar las lesiones iniciales. Esto, por supuesto, es una valoración de riesgo individual que viene con una serie de mecanismos de detección, del cual lamentablemente no tengo el tiempo de extenderme, pero debemos enfocarnos en esta filosofía de odontología de mínima intervención, en la que lo que debe primar es estrategias de control de dieta, control de biofilm, remineralización cuando sea posible y postergar ese primer acto operatorio lo máximo posible. Como les mencioné, no hay material dental que sea eterno. Al momento en que uno realiza una preparación, el momento en que uno coloca un material restaurador, ya está haciendo que ese diente ingrese a lo que se denomina el ciclo restaurador repetitivo. Mientras más conservadores seamos, más vida le estaremos dando a ese diente, y es por eso que tratamos de establecer estrategias interceptivas como los selladores, por ejemplo. Dentro de los selladores tenemos dos grandes vertientes que son los selladores terapéuticos y los selladores preventivos y los selladores terapéuticos. Preventivos, como su nombre lo indica, en aquellas superficies de riesgo, principalmente a la fecha, lamentablemente, por muchos estudios que existen de riesgo de caries, el factor más confiable termina siendo la enfermedad pasada. Entonces, enfocar nuestra atención en que si ha habido una lesión de caries en cualquier superficie dental,
y vemos fosas y fisuras con cierta retención, hay necesidad de sellar. Independientemente si esté sano o con lesiones iniciales, colocar un sellador preventivo o terapéutico respectivamente. Ahora, ¿cuándo aplicar un sellador terapéutico? Lesiones iniciales que se limiten a fosas y fisuras para poder evitar que esa lesión siga progresando en el esmalte. Esto, por supuesto, se determina por una evaluación cuidadosa del riesgo individual del paciente, evaluar cuál es el riesgo-beneficio para no sobretratar y determinar que, por ejemplo, esas piezas en erupción se tendrán un alto riesgo porque cuando un diente erupciona tienen aún una insuficiente mineralización. Hay muchos carbonatos remanentes de la fase de mineralización durante la formación del esmalte, así que necesitan entrar en contacto con la saliva o aplicarle algún elemento coadyuvante para que se termine de mineralizar. Ahora, si preguntamos en términos de evaluación de riesgo, ¿qué herramienta poder utilizar? La verdad es que la respuesta podría ser muy variable. Hay muchísimas herramientas validadas. Tenemos Cambra, el Caries Risk Assessment del King's College de Londres, del cual el profesor Banerjee nos habló el año pasado. Pero creo que en términos de practicidad podríamos utilizar herramientas que están disponibles como esta que creó GC, sin ningún ánimo comercial. Esto es simplemente algo que encontré y me pareció bastante útil. Es un aplicativo móvil en el que uno puede ingresar la información del paciente según la edad, pasa por un cuestionario. Lamentablemente está solo en inglés por ahora, esperemos que pronto se disponibilice en español. Y tras una serie de preguntas uno puede valorar el riesgo individual del paciente. Uno, luego de resolver estas 20 a 30 preguntas, obtiene un informe de la evaluación de riesgo individual. Incluso se puede transformar a un PDF que puede ser parte de la historia clínica. Entonces esto puede ser un punto de partida para aquellos que no han hecho evaluación de riesgo de caries. Es una forma práctica de implementarlo en el consultorio. Ahora, un factor inherente al riesgo de caries es el hecho de que un molar permanente al erupcionar tiene un alto riesgo incluso 3 a 4 años después de erupcionar. Mayor riesgo es el primer año y medio porque el diente está comenzando a erupcionar, está por debajo del plano oclusal, el cepillo difícilmente accede, la mineralización no se ha completado porque necesita de la saliva, y es por este elemento de la mineralización posteruptiva que se contraindica el uso de selladores de resina. Inclusive a pesar de que uno podría, de repente con aislamiento relativo, colocarlos, estaríamos impidiendo que el diente se termine de mineralizar, especialmente cuando se aplica ácido fosfórico. Idealmente se debería utilizar un material mineral o que deposite iones, como el ionómero de vidrio, nuevamente sesgo del presentador, pero que finalmente permite que esa difusión de la saliva llegue al diente tratado. Ahora, lo interesante con los ionómeros es que hoy en día se encuentran disponibles algunos ionómeros específicamente recomendados para este tipo de casos, en los que tenemos un primer molar permanente parcialmente erupcionado y queremos sellar al menos parcialmente ese diente porque no sabemos cuándo vamos a volver a ver al paciente. En estas épocas más aún todavía, en la que las visitas odontológicas deberían restringirse solamente a emergencias. Un paciente con antecedentes de lesiones de caries debería pasar por un sellado de fosas y fisuras que finalmente generan un efecto de tamponamiento. El ionómero de vidrio termina siendo tan noble y esto ha sido causa de por qué lo han mitificado por muchos años. No sé si les ha pasado que alguien, cuando les hablan de ionómeros, comienzan a decir, no, pero ese material a los 3 meses desaparece, se desgasta todo, no sirve, es un material provisional. Bueno, ¿qué sucede? El ionómero de vidrio tiene esta capacidad tampón, pero para hacer que esta capacidad tampón se manifieste, lo hace a expensas de su estructura. Lo que sucede cuando cae el pH es que el ionómero de vidrio es ligeramente más susceptible al ácido que el esmalte. El esmalte está en 5.5, el ionómero de vidrio está en 6, 6.3. Entonces, el hecho de que el ionómero sea más susceptible al ácido hace que éste se degrade, es decir, se va a desgastar superficialmente para neutralizar esos ácidos y finalmente el riesgo no se traspasa al diente subyacente. Esto, explicado un poco más gráficamente,
vendría a ser pues esa curva famosa de Stefan en los que uno tiene caídas de pH. Si las caídas no son tan frecuentes, la remineralización que da la saliva mantiene el tema en equilibrio, pero el hecho de colocar un ionómero de vidrio hace que estas caídas sean de menor riesgo, porque permite neutralizar el ácido, por lo menos en esta zona, para que de esta manera se mantenga la integridad mineral del esmalte. Entonces, aquí está el primer tip de oro. El ionómero de vidrio se sacrifica, se erosiona superficialmente, y que por eso a veces sucede que lo ven desgastado o que ha desaparecido. Ha sucedido porque él es un paciente de alto riesgo. Al comer comidas ácidas o bebidas ácidas, van a degradar el ionómero, pero a expensas de que este ionómero neutralice esos ácidos localmente. Esto especialmente en relación al ácido láctico o al ácido cítrico. Es por eso que el ionómero de vidrio puede utilizarse como un sellador terapéutico en lesiones iniciales como estas, que son IGDAS 3, una primera lesión cavitada limitada al esmalte. Se puede colocar un material ionomérico con la finalidad de paralizar la progresión de estas lesiones. Ahora, recordemos que mucha gente podría decir que tiene miedo de dejar bacterias abajo, que qué va a pasar si no limpio, yo prefiero hacer una fisurotomía. Estamos haciendo un acto operatorio. Esto va a acelerar el espiral de la muerte. Mientras más posterguemos ese primer acto operatorio, más sobrevida estamos garantizando ese diente tratado. Y se ha demostrado que las bacterias que podrían quedar remanentes, porque sí van a quedar, no existe preparación cavitaria que esté exenta de bacterias. Por más que ustedes utilicen una fresa y lleguen a la dentina dura, van a haber bacterias. La única forma de esterilizar un diente es extraerlo, meterlo al autoclave y volverlo a insertar, y esto es evidentemente inviable. Pero el tema es que con una restauración bien sellada o un sellador bien sellado, bien colocado, las bacterias remanentes pasan a un estado de latencia, y los ionómeros de vidrio bien aplicados, sellando los márgenes, van a ingresar hasta el fondo de la fisura, sellando muy bien las vertientes del esmalte, garantizando que esa lesión no va a progresar. Entonces, aquí sí hay que tener un parámetro de hasta cuándo puedo decir que una lesión puede sellarse y cuándo no, cuándo debo abrir esa cavidad y cuándo no. Hoy en día se tienen algunos aspectos en evidencia científica en relación al manejo biológico de la enfermedad. Aquí tienen el código QR de algunos artículos sobre el tema, sobre sellar sobre lesiones iniciales. Ahora, la toma de decisión de cuándo sello y cuándo restauro está en un análisis clínico y radiográfico. Cuando haya duda, es mejor optar por una toma radiográfica. Entendiendo que la enfermedad caries dental es una enfermedad dinámica. Pueden haber momentos en que la fisura se haya activado y de pronto, por los cambios de hábitos, por una mejora en la dieta, por un mejor cepillado, por un mejor acceso de la saliva, esa lesión se inactiva. Esas manchas negras que uno a veces dice, tienes 1, 2, 3, 4, 5 caries. Finalmente no son lesiones de caries activas, son lesiones que en algún momento desmineralizaron la superficie y luego se remineralizaron, mostrando este aspecto oscuro, pero que no generará un riesgo a lesiones de caries futuras. Sin embargo, las lesiones o las fisuras que vemos en el segundo molar, por ejemplo, si son profundas, tenían mucha placa y por ende son susceptibles a lesiones, y podemos utilizar el ionómero de vidrio efectivizando nuestros recursos. Una sola mezcla que nos alcanza para sellar la 7 y sellar la fosa distal de la 6. Porque no debo sellarla, si es que no me alcanza el material, por supuesto, eficiencia, lo voy a limitar a aquellas fisuras que son profundas, tienen riesgo y han acumulado placa. A las fisuras negras no las tengo que sellar porque ya se inactivaron, son lesiones inactivas. Estas ya se remineralizaron, e inclusive hay algunos estudios que dicen que ese esmalte es más resistente al ácido que el esmalte circundante. Ahora, la pregunta del millón es, si yo quiero usar un sellador, ¿no es mejor utilizar uno resinoso? Bueno, la verdad es que la evidencia científica nos dice que independientemente del material, el sellar sobre lesiones de caries o sellar sobre fosas y fisuras profundas, independientemente del material, tiene la misma efectividad. Nuevamente, vamos al factor operador. El peor material en manos de un buen operador se convierte en un buen material. El mejor material en manos de un operador mal entrenado se convierte en un mal material. Entonces, más que culpar al material, hay que culparnos a nosotros como clínicos. Hay que ser un poco más humildes.
Lo que nos dice la evidencia es que las lesiones de caries iniciales en fosas y fisuras, con una combinación, una terapia de combinación de selladores terapéuticos y barniz de flúor han demostrado la mejor efectividad como estrategia para paralizar la progresión de lesiones de caries, algo que se ha revalidado por la Academia Dental Americana, algo que se ha puesto en especial énfasis durante estos últimos meses por la pandemia. Y de hecho, la gran disyuntiva es en qué momento abro una preparación cavitaria. ¿Cuándo puedo estar seguro de que existe una lesión de caries subyacente, ¿no? En esos códigos 4 de IGDAS, que es una sombra oscura debajo que uno sabe que si ingresa con la pieza de mano podría haber un tremendo forado. Esto tiene también una correspondencia radiográfica. Si vemos una lesión en la que sospechamos que podría haber una lesión subyacente, lo mejor que podemos hacer es tomar una radiografía de aleta de mordida, una radiografía Bitewing, con el haz de rayos X lo más perpendicular posible para ver si es que existe una invasión a nivel dentinario. Hoy, hace una semana, el doctor Medes de la Universidad de Sao Paulo publicó un artículo del sobretratamiento causado por radiografías. Uno ve una radiografía, y muchas veces es una radiografía panorámica, una ligera radiolucidez, y considera, inclusive el informe radiográfico te llega con una lesión de caries en interproximal. La radiografía panorámica no sirve para diagnosticar caries. Hay que complementarlo, si hay duda, complementarlo con una imagen idealmente de aleta de mordida, si es que no se trata de un paciente que no queramos someter a radiación. Idealmente una radiografía de aleta de mordida es la que nos da diagnóstico de lesión de caries. Y cuando exista un compromiso más allá del 50% de la dentina, podemos decidir abrir una cavidad. De lo contrario, podemos inclusive sellar. Un abordaje biológico sería sellar esa lesión en el 50% de la dentina externa, porque recuerden, los ácidos y la degradación mineral se da antes de la formación de una lesión. No porque yo vea una radiolucidez significa necesariamente que hay una cavidad, especialmente cuando tenemos esas lesiones interproximales. Entonces hay que ser mucho más cuidadosos en la toma de decisión clínica. El paso a paso voy a seguirlo como lo que comentamos en la última presentación sobre el tratamiento restaurador traumático. El paso a paso, un sellador ionomérico es exactamente el mismo, profilaxis o cepillado dental previo, una gentil, y voy a reforzar esta palabra, muy gentil limpieza de las fosas y fisuras con un explorador. Esto se debe hacer muy cuidadosamente solamente para eliminar algún resto de placa que se haya quedado en las fosas y fisuras y garantizar que el ionómero entre en contacto con el fondo de la fisura, que es donde ahí se va a garantizar el éxito a largo plazo. Lavado y secado con agua, condicionamiento con ácido poliacrílico, lo que va a viabilizar los iones de calcio para una mejor adhesión química. Lavado y secado solamente con agua y algodón. No es necesario usar la jeringa triple porque necesitamos algo de humedad en la superficie del esmalte para que se genere esa adhesión. Recuerden, el ionómero de vidrio necesita del agua para generar esos intercambios iónicos. La técnica de expresión digital es algo que suena un poco arcaico, pero es extremadamente eficiente porque garantiza que va a generar una tisotropía que haga que el material fluya hasta el fondo de las fisuras y que además selle las vertientes sobre las cuales mayor riesgo podría haber de filtración. Entonces, ese es el paso que luego se acompañará por una remoción de excesos laterales, paso de 5 minutos para que haya un fragor inicial y luego remoción de contacto si es que los hubiera. Idealmente un ionómero sellador no debería tener contactos oclusales a menos de que sea estrictamente necesario en la fosa central posiblemente, pero mientras menos sean los contactos en un sellador, mejor será la sobrevida a largo plazo. Y esta sobrevida a largo plazo se debe evaluar con lo que el doctor Frenken ha llamado criterios biológicos. Él habla mucho de que independientemente de si el sellador está o no, un sellador no tiene que ser para toda la vida. Un sellador cumplió su misión, evitó la aparición de lesiones de caries durante los años de riesgo. Si un paciente pediátrico crece o un adolescente de riesgo aprende a cepillarse los dientes, disminuye su ingesta cariogénica y finalmente acude a controles regulares, ¿por qué necesito yo resellar? 17 años después, miren lo que pasó. El ionómero se ha ido desvaneciendo posiblemente, pero el propósito del tratamiento ha cumplido con su objetivo, que era evitar
la manifestación de una lesión de caries. Pero lo más interesante no es lo que vemos clínicamente, sino lo que podemos ver a nivel de estudios comparativos y sobre todo a estudios de microscopía electrónica de barrido. Este estudio clínico aleatorio mostró que luego de 3 años el ionómero de vidrio o la resina compuesta no presentaban diferencias en sobrevida y posiblemente el efecto biológico se explique por lo que mostró el Dr. Frenken también en su presentación, y a mí esta es la imagen que más me gusta del área de los ionómeros enselladores. Por más que clínicamente en ciertas zonas el ionómero parece ausente, existen remanentes de ionómero en el fondo de las fisuras, lo que extiende su papel preventivo. Entonces, más que evaluar presencia o ausencia para tomar una decisión, hay que evaluar integridad o salud del diente tratado. Entonces, ese tiene que ser nuestro parámetro. Ahora, en el área de los restauradores, definitivamente tenemos que adoptar las recomendaciones del manejo de lesiones cavitadas, que ha surgido como un consenso en el año 2016, haciendo uso de estrategias de mínima invasión como la remoción selectiva, el tratamiento restaurador traumático, la técnica del tratamiento expectante, que finalmente se cimentan en los estudios del grupo de Fusayama. Fusayama hablaba de todas estas características a nivel de aminoácidos presentes en la dentina, qué dentina era la que está completamente contaminada y hay que retirar, qué dentina tiene potencial de remineralizar esa dentina transparente o translúcida, y no es necesario llegar pues a la dentina sana, dura y blanca, que era lo que nos enseñaban nuestros profesores de operatoria. Espero que ustedes no, pero a mí sí me enseñaron a que tenía que llegar al grito dentinario para asegurarme de que estaría garantizando ese sustrato intacto. Hoy no, hoy tenemos que enfocarnos en remoción selectiva, que es un abordaje mucho más conservador, que finalmente garantiza la longevidad, no del material restaurador que estemos colocando, sino de lo que viene a ser la sobrevida del diente. Por más que la restauración falle, tenemos una nueva oportunidad de colocar un nuevo material y continuar con la vida del diente. Y esto, definitivamente, la remoción selectiva ha demostrado que dentro de todas las alternativas de preparaciones cavitarias que tenemos, la remoción selectiva encuentra ese balance ideal utilizando instrumentos manuales entre lo que necesitamos remover y lo que necesitamos preservar. Entonces tenemos combinación de instrumentos manuales con agentes químicos, si quieren ayudarse con esto, o instrumentos manuales con ayuda de repente fresas de carburo en piezas de mano de baja velocidad, pero algo que nos permite tener esa percepción táctil de qué dentina vamos a remover y qué dentina vamos a preservar. En el halo verde deberíamos sí llegar a dentina dura porque este es nuestro halo periférico sobre el cual garantizamos la adhesión, y en la zona roja podemos ser un poco más permisivos. Dependiendo de qué tan próximos estemos a la cámara pulpar, podemos hacer una remoción selectiva hasta dentina blanda o una remoción selectiva hasta dentina firme. Son parámetros que están dentro de los protocolos de remoción selectiva, y justamente son los instrumentos manuales los que nos permiten como clínicos tener esa percepción de la consistencia. Esto también a la vez reduce la incomodidad del paciente, la ansiedad odontológica que es tan problemática hoy en día, y evidentemente con el tema de los aerosoles reduce el riesgo del operador de exponerse al COVID. Ahora, esto es traducido en una mejor aceptación del paciente, ¿no? Un paciente que va al consultorio odontológico con esa idea típica del dentista sanguinario, o que el dentista con su maquinita y el sonido agudo que hasta nosotros mismos nos causa cierto temor, definitivamente cambia la experiencia de la odontología y hace que un paciente se vuelva más continuador. Entonces, a la larga se traduce en un paciente sano a largo plazo. La remoción selectiva, como todo en la vida también, requiere un entrenamiento. Hay que enfocarnos en cómo es que progresa una lesión de caries para establecer esa remoción selectiva justamente al límite melodentinario, entrar con las curetas para remover ese margen o ese halo periférico que nos va a garantizar la adhesión del material, y siguiendo también las pautas del tratamiento restaurador traumático. Aquí uso de instrumentos manuales para hacer los cortes en el esmalte sin soporte dentinario, o de repente una multilaminada para cortar el esmalte y garantizar una
un buen margen sobre el cual adherirnos. Y a nivel de la dentina, una remoción selectiva eliminando solamente la dentina blanda, superficial y en la base de la cavidad llegar a esa dentina que sale como con escamas, esa es la dentina firme. Cuando ya requiere cierta fuerza para remover, podemos detener nuestra instrumentación en la base de la cavidad, pero siempre garantizando que el halo periférico lleguemos a dentina dura. Entonces, más o menos el abordaje principal en remoción selectiva es hacer estos movimientos circundantes en la periferia del margen amelodentinario para garantizar que sobre esto nos vamos a adherir e independientemente de lo que pueda pasar en la base, estamos asegurándonos de que nuestro material se va a adherir a las paredes periféricas. Y esto es el manejo que sugiere la cariología hoy en día. Si estamos hablando, como en este caso, de dentición decidua, podemos garantizar que ese diente va a exfoliar, y en dentición permanente sí podemos ser un poco más extensos para garantizar que este material va a sobrevivir a largo plazo. Ahora, extensos siempre y cuando entendemos la histopatología de una lesión de caries. Una lesión de caries se inicia siguiendo, dependiendo de dónde se origine, en este caso, por ejemplo, en fosas y fisuras, ingresa siguiendo los prismas del esmalte y luego se amplía a nivel de el límite amelodentinario y luego sigue la dirección de los túbulos dentinarios degradando el colágeno y acercándose con sus ácidos a la cámara pulpar. Ahora, un abordaje con remoción selectiva va a ser distinto a un abordaje convencional. A la derecha tenemos una imagen de un abordaje convencional en el que se reemplazó una resina, por ejemplo, y ven cómo la cavidad es expulsiva, se ha removido mucha estructura por una resina previa, y en la lesión de la izquierda vemos una lesión inicial, que fue una lesión de caries que tuvo que haberse generado un acceso por la cresta marginal mesial, pero vean que preservo gran parte de la estructura del esmalte y formo esta serie o esta especie de halo periférico a nivel de la dentina, dejando dentina coriácea en la pared pulpar. Esto me garantiza tener ese halo periférico que por lo menos debería ser 2 milímetros a nivel de dentina y el esmalte que tenga suficiente soporte para adherirse al material restaurador. Esto independientemente si trabajan con ionómero como fue en este caso o con resina compuesta. El objetivo es en la periferia dentina dura y en la base dentina coriácea o firme, dependiendo de qué tan próximos estemos a la cámara pulpar. Y nuevamente la pregunta, ¿qué pasa con las bacterias? Me da miedo dejar bacterias, ¿qué pasa si la caries sigue abajo? Es la típica pregunta, ¿no? La caries no va a seguir abajo, la caries es la enfermedad comportamental. La caries está en el individuo. Lo que puede quedar son bacterias. Y como les dije, no hay forma de garantizar que se eliminen por completo las bacterias. Y así lo demostró este estudio del grupo de la doctora Marisa Maltz, con Vitelo Firmino como autor principal. Ellos realizaron este experimento en el que en dos grupos de pacientes, en uno hicieron remoción total y restauración, y en el otro hicieron remoción selectiva y restauración. Luego de 3 meses, volvieron a abrir las cavidades y tomaron una muestra de la dentina de la base. Y lo que encontraron fue que, a pesar de que al inicio de la preparación de la cavidad habían más bacterias en el grupo de la remoción selectiva, una vez que la restauración se había garantizado con un buen sellado periférico, esta restauración al abrirse de nuevo no presentaba diferencias estadísticamente significativas en el conteo bacteriano. Traduciendo esto al cristiano es, independientemente de si hace remoción total o remoción selectiva, el nivel bacteriano va a ser el mismo. Entonces no hay que temer. Podemos hacer remoción selectiva garantizando la adhesión en la periferia de la restauración. Si trabajamos con ionómero de vidrio, limpieza, condicionamiento con ácido poliacrílico de la cavidad. Y aquí definitivamente hay un debate en el uso del ácido poliacrílico como condicionador previo, ¿no? Hay algunos que hablan de que no es necesario, otros dicen que sí, y como todo en la literatura, para cualquier versión hay sustento científico. Entonces aquí va la recomendación de un clínico, una perspectiva clínica. Si están trabajando con pacientes pediátricos y ese paso del condicionamiento ácido les va a comprometer el aislamiento relativo o que se va a llenar de saliva la cavidad, es preferible colocar el ionómero directo. Ahora, si tienen un paciente más colaborador, que puede, o están trabajando con un asistente a 4 manos,
y pueden garantizar el aislamiento, que no se va a contaminar la cavidad con saliva, podemos tener ese paso extra del condicionamiento ácido, limpiar la cavidad adecuadamente y luego colocar el material restaurador. Esto porque finalmente nos garantiza una adhesión química o una eliminación de ese barrillo dentinario que, a pesar de que uno hace remoción selectiva, ya sea con pieza de mano de baja velocidad o curetas, se genera un barrillo dentinario que tapona los túbulos dentinarios. Entonces, ya se ha demostrado con estudios de microscopía electrónica que ese condicionamiento previo es útil. Un condicionamiento con ácido poliacrílico, ya sea el líquido del mismo ionómero que viene en la mezcla manual o una botella que se puede comprar por separado. Luego lavamos con agua 2 o 3 veces para eliminar cualquier remanente de ácido y luego llevamos el material a la cavidad. En el caso de restauraciones, sí es recomendable utilizar este tipo de puntas. Cuando utilicen materiales de mezcla manual, el uso de estas puntas Centrix ayuda a disminuir la cantidad de burbujas, lleva el material con una mejor consistencia a la cavidad, lo que finalmente se traduce en una mayor sobrevida a largo plazo. Entonces, el paso a paso es realizar la mezcla de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, cargar estas puntas Centrix y luego llevar el material a la cavidad de esta forma. Siempre llevarlo lo más rápido posible y inyectar desde la base a la superficie. Recuerden, ese ionómero recién mezclado es el que permite la liberación de iones, se libera el radical carboxilo, que ese radical es el que finalmente va a generar la adhesión química con el calcio, y mientras el material se mantenga brillante, existe el agua que transmite o permite el movimiento de estos iones que finalmente garantizan la adhesión. Si el material se seca o nos demoramos demasiado en llevar el material a la cavidad, estamos comprometiendo esa adhesión. Entonces es importante aprender a trabajar rápido cuando se trata de ionómeros de vidrio de mezcla manual. Una vez que comienza a perder el brillo, ya podemos a esculpir, si quieren darle un poco de anatomía. Idealmente, no desgastar excesos con una pieza de mano, que veo que algo que es mucho, que muchas veces se ha popularizado, que una vez que fragua, agarran la pieza de mano y desgastan los contactos. Es preferible utilizar un instrumento manual, un bisturí de Orban o un instrumento tipo Hollenbach para eliminar los excesos, siempre desde el ionómero hacia el esmalte, del ionómero hacia el esmalte, para evitar que se llene de agua el ionómero recién mezclado. Y el uso de estas puntas Centrix ha garantizado que, si bien es cierto la diferencia inicial no es muy significativa, luego de 2 semanas de almacenamiento in vitro se ha demostrado que hay 45% más dureza de NUP, es decir, un material más resistente, cuando se utiliza la inyección con puntas Centrix. De lo contrario, pueden utilizar una espátula. El tema con la espátula es que también hay que trabajar rápido y llevar el ionómero hacia las paredes, donde se va a garantizar esa adhesión. Llevar el material hacia las paredes de esta forma para que, mientras se mantenga brillante, poder asegurarnos que ese material va a interactuar químicamente con el sustrato. Esa interacción con el sustrato es fundamental para que el sellado periférico, esa preparación cavitaria, o esa limpieza de la cavidad, dicho de mejor manera, se mantenga con un buen depósito mineral. El ionómero de vidrio, al fraguar y al madurar, va a comenzar a depositar iones en la dentina cariada. Esa dentina que dejamos en el piso, esa dentina coriácea o firme, va a absorber flúor, calcio y estroncio provenientes del ionómero y va a remineralizar el sustrato. Entonces ahí está la clave de una restauración longeva. Igual, mismos pasos de esperar que frague para hacer un control oclusal inicial y disminuir los contactos prematuros en caso sea necesario. Una excelente alternativa para trabajo de campo, trabajo en ciudades fuera de en locaciones comunitarias fuera de la ciudad. Esto es un trabajo que hicimos con la doctora Soraya Leal, por ejemplo, cuando vinimos a capacitarnos en el tratamiento restaurador traumático. Solamente con instrumentos manuales podemos hacer una excelente limpieza de la cavidad, colocando ionómero de vidrio de alta viscosidad, extendiendo la sobrevida de un diente tratado. Ahora, lo interesante que ha surgido estos últimos años con respecto a los materiales encapsulados, por ejemplo, es su sobrevida a largo plazo. Hoy en día hay estudios ya de hasta de 10 años de acompañamiento
con materiales a base de ionómero de vidrio que inclusive superan las características de una resina compuesta de la misma compañía. La enorme ventaja de los ionómeros, especialmente cuando hablamos de lesiones de caries activas, es que en ese sustrato se ha demostrado que los iones de estroncio, calcio e inclusive fosfato trascienden hasta 1 milímetro por debajo del margen ionómero sustrato. Entonces, eso quiere decir que el diente comienza a remineralizarse por causa del ionómero de vidrio, y además de esto, tiene un efecto protector periférico. Muy rara vez habrá una lesión de caries secundaria alrededor de un material ionomérico porque tenemos este efecto cisterna. ¿Recuerdan? Si bien la liberación se va cayendo durante las primeras horas y semanas, el ionómero absorbe flúor y luego lo libera lentamente, lo que se ha traducido en una mayor sobrevida o una mayor integridad clínica en relación a ausencia de lesiones de caries. Y esto hace que supere a sus contrapartes de resina o de amalgama. Para esto la protección superficial es muy importante. Habíamos mencionado el uso de protectores superficiales fotopolimerizables o barniz o la misma vaselina que utilizamos para la presión digital podría ser suficiente para por lo menos proteger durante esas primeras horas al ionómero y que termine de fraguar. La recomendación es, al paciente la recomendación sería que no coma nada en 1 hora e idealmente que las primeras 24 horas esté bajo una dieta blanda, que permitan que ese ionómero frague esas primeras horas que son altamente susceptibles y alcance sus máximas propiedades mecánicas. Lesiones de caries superficial también pueden ser manejadas con remoción selectiva, instrumentos manuales, un ionómero que se utiliza como sellador y restauración a la vez, lo que con una buena característica de limpieza periférica pueden ver que a nivel de la unión amelo-dentinaria la cavidad es más extensa que en la salida, entonces ese ionómero fraguado ahí, les garantizo que se va a quedar por siempre. No va a sufrir una pérdida estructural porque hemos simplemente limpiado la lesión, no hemos extendido la cavidad para ver las paredes paralelas, no es necesario. Solamente remover selectivamente aquello que no tiene potencial de remineralización en la periferia y garantizar ese halo adhesivo. Ese caso en particular está justamente orientado a estos tiempos de pandemia con los principios de la ontología de mínima intervención, el tratamiento restaurador traumático. Pueden escanear ese código QR si quieren revisarlo con más calma. Básicamente, el uso de los ionómeros se potencializó con el tratamiento restaurador traumático. El TRA, que surgió en los 80s, inicialmente utilizó un cemento de fosfato de zinc, viendo que era un material provisional, por lo menos para darle algo de tiempo a esos dientes que de otra manera hubieran sido extraídos. La industria de los materiales dentales recibió el llamado y desarrollaron el ionómero de vidrio de alta viscosidad. Es más, GC fue la primera empresa que lanzó esos materiales llamando Fuji 9 a su producto de ionómero de vidrio de alta viscosidad porque eran 9 los pasos que se requerían en el tratamiento restaurador traumático, y por eso se llamó Fuji 9, por el monte Fuji que está cerca de su fábrica, y 9 por los 9 pasos que había que hacer en la remoción selectiva, lavado y secado y colocación del material. Entonces ahí está la anécdota de la noche. Otra ventaja de los ionómeros es que tiene una adhesión química no solamente con la dentina cariada activa, sino también con la dentina esclerótica. Muchas veces se teme que las resinas, por la causa de las metaloproteinasas, degradan la superficie o degradan la integridad de la capa híbrida y por eso hay que eliminar esa dentina negra y tratarla con arenado y ácidos para hacerla más permeable. Finalmente con el ionómero de vidrio no es necesario, solamente nuevamente periferia y sellado. Ese sellado ha permitido que esa restauración por lo menos tenga ya 4 años de acompañamiento. Hay que explicarle a los padres que esa sombrita que se ve es solamente una cicatriz de una lesión de caries que ya se inactivó y que bajo una restauración bien sellada no debería preocuparnos. Es más, ese diente ya está a punto de exfoliar. Y independientemente de la condición de la dentina, las metaloproteinasas no son un problema cuando restauramos con ionómero de vidrio. Nuevamente, los cambios dimensionales favorecen, o la estabilidad dimensional favorecen esa integridad a largo plazo. Y para culminar, vamos a hablar muy rapidito de los ionómeros de vidrio encapsulados. Los ionómeros de vidrio encapsulados, si bien es cierto, empezaron a surgir a partir de los 90s, comenzaron a cobrar
un protagonismo mundial a partir del 2007. En 2007, la empresa GC lanza su producto Equia. Equia es un sistema fácil, rápido, de resinas o de ionómeros de vidrio convencionales, pero que tenían una protección superficial a base de un agente protector de resina fluida. Era como si fuera un adhesivo superficial que permitía que el ionómero madure. Entonces, es básicamente el ionómero de vidrio que conocemos, con una tecnología de vidrios híbridos, es decir, vidrios de diferentes tamaños que permiten resistencia mecánica, pero que a la vez la matriz sea más estable. Y de hecho esto ha permitido alcanzar con un tiempo de mezcla muy breve, solamente necesita 10 segundos de mezcla para alcanzar propiedades mecánicas comparables con los de resina compuesta, y que de alguna manera reducen la variabilidad del operador. Uno de los grandes factores que habíamos mencionado era que el operador va a jugar un rol fundamental en la mezcla, en la aplicación. Entonces aquí reducimos un paso dentro de las variables que podrían generar el éxito clínico. Ese paso se reduce por una mezcla en un aparato que podría ser un amalgamador. Idealmente debería ser un mezclador de cápsulas, porque estos mezcladores de cápsulas tienen un movimiento tipo 2, que es un movimiento oscilante. Los amalgamadores solamente tienen una vibración o un movimiento lineal. Entonces la cápsula se coloca en este mezclador de cápsulas y durante 10 segundos podemos activar la mezcla para luego llevarlo a la cavidad. Hoy en día tenemos la enorme ventaja de que se ha formado un centro brasileño para la educación del ionómero de vidrio, un centro de referencia para estandarizar todas las variables dentro de los múltiples estudios in vitro que se han llevado. Muchos centros de investigación habían desarrollado sus propias pruebas, la máquina de ACTA, las pruebas de resistencia a la contracción, y como que los resultados eran muy variables. Entonces, para uniformizar los estudios de ionómero de vidrio, este grupo se formó con la unión de 17 expertos para publicar lo que hoy se conoce como los consensos en el uso de ionómeros de vidrio, haciendo un ranking de los mejores ionómeros de vidrio para propósitos restauradores. En ese ranking, los 5 primeros materiales son Equia Forte de GC, GC Gold Label de GC, Ketak Molar de 3M, Gold Label 9 de GC y Glass Ionomer Cement Type 2 de Shofu. Estos 5 materiales han demostrado resistencia compresiva, estabilidad dimensional, liberación de flúor y erosión, resistencia a la erosión ácida, que permitiría recomendarlos para restauraciones permanentes. Es decir, material de restauración permanente a base de ionómero de vidrio. Un material que no se estudió, pero que debería ser también considerado, es el material de la casa de CDI, que se llama Riva Self Cure, que está mostrando estudios independientes con sobrevidas comparables, al menos en el corto plazo, con aquellos de GC que son hoy en día los gold standard, y definitivamente presentan las mismas ventajas de utilizarlos en remoción selectiva, siguiendo los mismos parámetros de grabado ácido con ácido poliacrílico, lavado y secado y restauración en bloque. Lo interesante es que si ustedes hacen una sumatoria de los pasos clínicos, si bien es cierto, si uno usa una pieza de mano va a hacer su preparación cavitaria mucho más rápido, mucho más invasivo también, el paso de la restauración te toma mucho más tiempo. Grabado ácido, adhesivo, capa 1, capa 2, capa 3, cada una polimerizada, vamos sumando tiempo y son como 15 minutos. Entonces el tiempo extra que nos toma realizar la limpieza de la cavidad con ese cuidado y esa precaución de eliminar solamente lo mínimamente necesario, se va a contraponer o se va a balancear o equilibrar con el ionómero. 10 segundos, inserción del material y listo. Protección superficial. Entonces son tiempos clínicos comparables. Aquí un caso, solamente para ilustrar, un caso clínico personal y a largo plazo: remoción selectiva. En este caso utilizamos un agente removedor químico, ionómero de vidrio en distal de la 4, una lesión muy profunda, utilizamos silicato de calcio en la proximidad pulpar. Hoy en día no lo utilizaría, este es un caso de hace 5 años. Hoy en día sabemos que las bases cavitarias no son necesarias con un buen ionómero de vidrio como este. Restauración en bloque, protección superficial con el Equia Coat, 1 año de acompañamiento intacto, 2 años de acompañamiento intacto, 4 años de acompañamiento, el ionómero está intacto, sin reparaciones,
Si bien es cierto, se ve una sombrita ahí debajo de la restauración, no hay que preocuparnos. Remoción selectiva, hay una dentina que está hipomineralizada, una lesión de caries genera pérdida mineral. Entonces, ese aspecto ligeramente radiolúcido no debería preocuparnos. Esto se va a ir remineralizando con el paso de los años. Y si tienen dudas sobre la sobrevida de los ionómeros, les recomiendo este artículo que se publicó en marzo del año pasado, un acompañamiento de un estudio de la doctora Silvia Gurgan, que es una referente turca en el área de los ionómeros de vidrio, en el que compararon restauraciones de clase 1 y clase 2 con ionómeros de vidrio versus resinas compuestas de la misma compañía GC. Acompañaron 10 años y observen, el ionómero de vidrio en la foto de arriba intacto, la resina compuesta en la foto de abajo, hay una pequeña pigmentación marginal, entonces ionómero de vidrio corazón. Y de hecho las propiedades mecánicas que han mejorado con esta nueva versión de EQIA extienden sus recomendaciones. Lo que antes solamente se consideraba 50% del istmo, es decir, de la distancia intercuspidia, solamente 50% era recomendable utilizar este tipo de restauraciones. Hoy día se puede extender inclusive a 1.5 milímetros más allá del 50% del istmo, es decir, se puede recomendar en clases 2 extensas. Hay casos como este, por ejemplo, que es un caso social, un caso de un paciente que tiene escasos recursos, no va a tener la posibilidad de hacerse un tratamiento gold standard, que en estos casos sería una indirecta de silicato de litio o con un core de resina. Si tenemos base de cúspide de 2 milímetros o más, idealmente, podemos reconstruir con ionómero de vidrio de alta viscosidad. Un ionómero de vidrio que contenga las mismas propiedades mecánicas de la dentina pueden preservar sobre todo la vitalidad pulpar. Ese diente todavía está vital. La lesión de caries ha ido avanzando, pero la pulpa ha ido defendiéndose formando dentina terciaria. No hay sintomatología. Se hizo prueba de vitalidad, hay vitalidad. Entonces hacemos remoción selectiva. Ionómero de vidrio es una restauración enorme con 2 cápsulas de ionómero. Pero miren el sellado. El sellado periférico es hermoso. Y a raíz de esto le obsequiamos el recambio de la amalgama porque ya tenían pequeñas fracturas a nivel marginal y utilizamos una resina compuesta directa y vamos a ver el versus de aquí a algunos años. Por ahora va 2 años y está en perfectas condiciones, así que veremos qué nos dice el seguimiento clínico. Pero nuevamente, se trata de indicar los materiales correctos para el caso correcto. Los selladores preventivos en ionómero de vidrio son efectivos para dentición decidua y dentición permanente. Hay mayores niveles de evidencia para dentición permanente, por supuesto por la longevidad de los estudios. Los selladores terapéuticos son una estrategia eficaz para paralizar lesiones de caries activas. Recuerden, la caries dental es una enfermedad dinámica. Hay momentos en los que se activa, otros que se inactiva. El uso de selladores va a ayudar a inactivarla o paralizarla. Los selladores ionoméricos y resinosos no han demostrado diferencias en los estudios clínicamente relevantes, es decir, los dos son igualmente efectivos bajo las manos correctas, nuevamente, factor operador. Y finalmente las restauraciones de ionómero de vidrio, especialmente aquellos de alta viscosidad, encapsulados como referencia gold standard, deben considerar los aspectos estructurales y obviamente toda esa multifactorialidad que trae el paciente. Hay pacientes que tienen una oclusión muy balanceada, no van a generar este riesgo de flexión cuspidia. Factores económicos que hay que considerar, uno quisiera ponerle una onlay de silicato, una resina indirecta, pero hay casos lamentablemente, especialmente en nuestros pueblos latinoamericanos, que no hay acceso a estas alternativas. Entonces, ¿por qué no darle una opción momentánea, por lo menos bajo nuestro concepto tradicional, y darle alternativas con materiales biocompatibles, bioactivos, que van a promover la remineralización y que de repente más adelante puedan reemplazarse o repararse como un material restaurador alternativo, pero no por ello menos duradero. Con ello, entonces, les quiero agradecer por su atención. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo. Creo que me emocioné un poco con las diapositivas. Muchas gracias, Diego, Nico, Esperanza, y Eduardo Gutiérrez también por acompañarnos esta noche. Y ahí están mi información personal si desean enviarme algún correo, si quieren alguno de los artículos que he compartido esta noche, encantado de compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias, Heraldo Pesaresi. Increíble es tu presentación.
tus conocimientos y manejo del tema y además el entusiasmo con el que nos contagias y nos empapas cada vez que vienes a visitarnos a este espacio de aprendizaje. Y bien, vamos a dar paso de inmediato a un concurso de Kahoot. El doctor García les va a explicar en breve cómo vamos a desarrollarlo. Son preguntas para ver que las ha formulado el doctor Pesaresi, para ver si ustedes han prestado atención, y tenemos 3 grandes premios de algunos de nuestros auspiciadores para esta noche. Así que, Nicolás, adelante con las instrucciones. Muchas gracias, doctor Pesaresi, por su tremenda presentación. Así es, vamos a continuar con nuestro clásico Kahoot con preguntas desarrolladas por el doctor Pesaresi para todos ustedes. Así que, si prestaron atención y van a ver las preguntas y se saben las respuestas, contéstenlas, participen para poder llevarse uno de los 3 grandes premios que ya figurarán en pantalla. ¿Cómo participar? Deben ingresar a www.kahoot.it y digitar el PIN que ya figura en pantalla. Pueden hacerlo a través de su dispositivo móvil, a través del computador, como ustedes deseen. Aprovechen la oportunidad de participar. Puede ser uno de los grandes ganadores de esta noche. Bien, muchas gracias, Nicolás. Y lo que sí vamos a hacer, Heraldo, es entre pregunta y pregunta un pequeño breve feedback de parte tuyo, como consideres y estimes. Por supuesto, puedes activar tu micrófono y después daremos paso, no se vayan, porque tendremos a nuestro panelista invitado, el doctor Felipe Gutiérrez, de nuestra Facultad de Odontología, que comenzará con una pregunta y una conversación con el doctor Pesaresi, y tendremos lugar para algunas preguntas de los más de 200 personas que se han sumado esta tarde a este webinar. Así es, podrán ver que tienen un nombre clave en Kahoot. Les recomendamos tomar una fotografía, recordar cuál es este nombre clave, por si gana, debe enviarnos información con el dato de este nombre clave que Kahoot le ha asignado automáticamente. Diego, yo creo que deberías declarar ganador al que le dieron el nombre de Dr. Lama. Ya queda. Bueno, viniendo de Perú, entonces, ¿no? El comentario, yo automático. Creo... Sí, lo ponemos. Recuerden que quienes ganen los primeros 3 puestos deben sacar un pantallazo y enviarnos ese pantallazo con sus datos, que ya el doctor García les explicará, a una dirección de correo para poder gestionar el premio que hayan recibido. Bien, en honor al tiempo, conéctense lo más rápido posible y vamos a dar comienzo en breve a esta sesión. Pueden seguir anotándose y uniéndose al quiz, aunque lo hayamos comenzado también, y el doctor García les pondrá el PIN en el chat también. Y aquí tenemos los premios que muy generosamente nos han ofrecido esta tarde MedBooks. Muchísimas gracias. Tenemos un voucher para que sigan aprendiendo. Tenemos también un kit de Oral-B de la serie Expert y otro kit de nuestros amigos de Dentine. Pues ahí tienes, Heraldo, un abanico de lugares del mundo que te están viendo, tus fans, nosotros incluidos, y saludamos a todos y todas los que se han unido esta noche. Vamos con la primera pregunta.
Bien, felicitamos a quienes lo hayan acertado y como lo ilustró el doctor Pesaresi, década de los 70. Correcto, es solamente un recordáis de Wilson. Empezó a trabajar en el laboratorio de Londres a finales de los 60, 65, 68 estuvo estudiando el silicato, que luego fue lo que le dio esta revolución de cómo funcionaban las adiciones químicas que se dan en el silicato, que eran fosfóricas, no el sílice como pensaban antes. Y a raíz de esto se desarrolla esta idea de mejorar esos cementos para que finalmente en los 70, 71, 72 surja la idea de los ionómeros, se forme este vidrio y que comercialmente sea disponible entre el 75 y el 78. Entonces, década de los 70 era década clave. Genial, gracias Heraldo. Y aquí están los primeros 5 puestos y continuamos. Bien, no sé qué te parece, Heraldo. ¿Le quedó claro a muchas personas? Esta era pregunta con truco porque no me pusiste la última alternativa, Nicolás. Todas son válidas. Así Exacto. es, las personas podían marcar más de una alternativa, así es Ah, que ok, si ok. ustedes anotaron las 4, van a obtener más puntaje. Súper, súper puntaje. Solamente resaltar que por muchos años se ha hablado de que la principal característica de los ionómeros era la liberación de flúor. Si bien es cierto, esto es un hallazgo incidental porque no era el propósito de incorporarle flúor al vidrio que tenga este efecto protector contra las lesiones de caries, es una propiedad importante, pero no es la más importante. Creo que todas estas son de igual importancia en el manejo de este material. Súper, nada más que agregar. Profe contento, profe feliz. Y gran cantidad de jugadores, de participantes que están consiguiendo 3 respuestas seguidas correctas. Fantástico. Nos encanta que hayan aprendido mucho. Bien, no todas eran las correctas, pero había opción de 2 y si usted marcó las 2 va a recibir más puntaje y si las marcó más rápido va a recibir aún más puntaje. Súper, aquí esto es influencia de mi maestro, ¿ah? Yo estaba sesgado por esta conciencia de presencia o ausencia del material y fue durante mi tesis de grado que incorporé este criterio del criterio biológico. Entonces, si uno ve los estudios de ionómeros de vidrio con sellador, uno podría decir pues que la sobrevida o el éxito luego de 2 años, que fue lo que hice en mi tesis, era de 65%, no era muy alentador. Pero cuando uno hacía la suma de la ausencia, pero ausencia del sellador, pero diente sano, llegamos a 92, 95%, era increíble y creo que en eso se basa el criterio del éxito biológico. Muchas gracias, Heraldo, y felicitaciones a quienes van en la cabecera. Y nos gustaría que nos compartieran algo que aprendieron nuevo hoy.
Menos mal que dicen que el saber no ocupa espacio, pero sí ocupa mucho lugar en nuestra pantalla y nos encanta que se hayan llevado algo. Heraldo, puedes ver que has tocado a cada persona individualmente, cada persona se lleva algo consigo mismo y nosotros queremos agradecerte enormemente tu presencia, tu generosidad con tu tiempo nuevamente y tenemos una pregunta bonus para ver quiénes han prestado atención y poder definir quiénes serán los 3 ganadores de hoy. Bien ahí a los 60 participantes que prestaron atención y agradecemos al doctor Pesaresi, docente de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú, por esta presentación. Y vamos a ver quiénes son los ganadores. Vamos bien, vamos bien. Genial. Felicitaciones. Tenemos nuestros ganadores. No olviden sacar pantallazo de sus teléfonos y enviarnos la información que saldrá en el chat tal y como les indicamos. Así que me parece que en honor al tiempo voy a abrir la sesión de preguntas. Vamos a darle la palabra a nuestro invitado panelista, el doctor Felipe Gutiérrez, para que abra la sesión con preguntas. Felipe, bienvenido. Creo que no puede activar su micrófono. Nicolás, Ahora ¿Me sí, puedes ayudar, ahora por sí. favor? Ahora sí, Nicolás No lo me estaba censures al jugando, doctor, por favor. me Yo sé estaba que él es jugando fanático una de la bromilla. adhesión y de las resinas, pero no lo censures, por favor. Sí, me estaban jugando una pequeña broma aquí, Nicolás. No, nada, Heraldo. O sea, primero que nada, agradecerte tu presencia acá en este webinar, ¿cierto? Fue una tremenda presentación. Felicitarte, ya no es común ver estas presentaciones tan basadas en evidencia. En una época, infelizmente, donde las redes sociales, ¿cierto? Y las opiniones de no tan expertos se toman la parte de arriba de la pirámide. Ver presentaciones como la tuya, llena de evidencia, llena de criterio clínico, nada más que felicitarte y ojalá pudiéramos ver este nivel de conferencias mucho más seguido en ámbitos universitarios, en ámbitos académicos, ¿ya? Así que mis felicitaciones por ese lado. Como no todos son halagos, te voy a poner en aprietos con mi pregunta. Tiene que ser. Muchas gracias por sus palabras antes de que me pongan aprietos. No, no te preocupes. No, de verdad, felicitaciones por esta presentación. Muchísimas Excelente gracias, muy expositor y amable. excelente presentación. Y mi Viniendo de usted, pregunta va... doctor, el halago vale triple, ¿eh? Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú de las nuevas tendencias, ¿cierto?, que hemos visto en redes sociales, opiniones de expertos, etcétera, que hablan de que ya el ionómero va en retirada o que ya usar ionómero es casi como usar odontología del siglo pasado y que hablan de que los adhesivos son un protector pulpar o el mejor protector pulpar que podemos tener? Quiero tu respuesta como investigador, ¿cierto? Y como clínico también. Sí, la verdad es que le agradezco mucho por su pregunta y por sus amables palabras. La verdad es que es muy común satanizar a un material solamente teniendo opiniones tal vez un poco sesgadas, ¿no? Como la mía de repente un poco sesgada hacia los ionómeros, pero no por eso dejo de utilizar resinas. Creo que existen indicaciones para cada caso, ventajas y desventajas. Ahora, el hecho de dejar de decir que los ionómeros serían un material que debería descontinuarse o que ya no debería tener aplicabilidad clínica, creo que se orienta mucho al tema histórico de utilizar los ionómeros como un liner cavitario o como una base cavitaria que se utilizó por muchos años para amalgama y luego colocar materiales restauradores más resistentes en la superficie, que finalmente sí,
un adhesivo bien polimerizado, como dice el doctor Spriafico, un adhesivo bien polimerizado es el mejor protector pulpar. Ahora, ¿qué adhesivo utilizamos? Si usted me pone un adhesivo universal con una capita muy delgadita que se va a degradar o por hidrólisis en menos de un año, posiblemente un ionómero de vidrio de excelente calidad sea mejor que un adhesivo. Ahorita me van a crucificar. Pero, como dijimos nuevamente, todo va de la parte de la experiencia clínica, la evidencia científica que avala el material que estamos utilizando y finalmente lo que las circunstancias nos permitan utilizar. Creo que hay espacio para ambos sin tener que decidir uno o el otro. Excelente, súper. Una respuesta bien interesante porque hace al operador mucho más responsable, ¿cierto?, del éxito que el material. Se habla mucho de los mejores materiales, etcétera, pero al final, como tú mencionaste en tu charla, un buen material en malas manos pasa a ser un mal material, y un material no tan bueno, pero en excelentes manos pasa a ser un excelente material, una excelente alternativa. Así que esa era mi Totalmente, pregunta. doctor. Muchas Quería gracias. abogar a tu corazón ionomérico. Sí, bueno, Y abogó, pero más que mi corazón ionomérico, como decía, se me dio el nombre del filósofo, pero más amante del ionómero soy amante de la verdad. exacto, esa es una excelente frase. Muy bien, Heraldo, te felicito. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por sus amables palabras. Viniendo de usted, doctor, las tomo con mucho agradecimiento y mucha humildad.